Amén, 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 amén. Las promesas Amén. del Señor son siempre amén. Padre bendito, gracias Señor por esta preciosa mañana, bendito Dios. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia en nuestras vidas, Señor. Gracias por el sacrificio perfecto, Señor, en la cruz del Calvario para perdonarnos. Y con esa sangre, Señor, que nos has redimido, Padre, nos has santificado ante el Padre y nos has redimido del imperio de la muerte, Señor. Gracias, porque la esperanza de la vida eterna es una realidad en ti, Señor. Te pido, bendito Dios, que nos ministres en esta mañana, Señor, a través de este pasaje, estas preciosas palabras que tú compartiste con tus discípulos, Señor, antes de tu partida. Te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ay, tengo que hacer algo por esa garganta terrible. Noemí Villalobos, buenas. Amén, gracias. Dios les bendiga ricamente. Hoy llegamos a un pasaje ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 16. Y Jesucristo nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo cuando Él lo envíe. En el pasaje anterior habla de que seremos aborrecidos por causa de su nombre y que consideremos el asunto, porque si a Él lo han aborrecido, dice, también los aborrecerán a ustedes. Si han recibido mi palabra, también recibirán la palabra de ustedes. Los aborrecen o no la reciben porque no conocen al Padre que me envió, dice Jesucristo. Y por cuanto nosotros ya no somos del mundo, ¿verdad? Porque Él nos eligió del mundo, dice. Y porque ya no somos del mundo, sino somos ya del reino de los cielos, estamos esperando y confiando en el Señor, en la venida de su reino, cuando Él restaure todas las cosas, cuando nuestros cuerpos, aunque estén en el sepulcro, salgan de ahí y sean glorificados al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en la misma gloria que Él se encuentra, ¿no? En la misma gloria, en el mismo nivel, pero a ese cuerpo resucitado donde la muerte ya no reinará más en nuestras vidas. Confiesa las maravillas del Señor, su fidelidad. Diciendo todos juntos una vez más. Amén. Y dice que nos aborrecerán por causa de su nombre, nos expulsarán de la sinagoga. Y la mera verdad, si una persona decide vivir verdaderamente para Cristo, en espíritu y en verdad, una vida verdaderamente que le agrade a Dios, no vas a caber ni siquiera entre las iglesias de hoy en día. En la mayoría de las iglesias vas a ser incómodo ahí en ese lugar. Si decides verdaderamente aferrarte a ser fiel a Dios con tu vida. Pero bueno, vamos a entrar. La obra del Espíritu Santo. Aquí empieza en el versículo 4. Aquí nada más que dividieron la palabra para terminar ahí el párrafo que estaba hablando Jesucristo. ¿Verdad? Advierte que y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas los he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Y está hablando de que nos van a aborrecer por causa del nombre de Cristo. La gente del mundo, la que no quiere nada de Dios, nos va a aborrecer por causa del Evangelio.
Y dice Jesucristo que Él ya les está diciendo estas cosas para que tengan en cuenta que Él ya nos había dado aviso de esto. Después continúa en el versículo 4, la mitad para adelante. Esto no se los había dicho al principio, porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. ¿Dónde voy? Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veráis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En este pedacito creo que nos podemos quedar todo el estudio, pero voy a tratar de irme avanzar lo más que pueda. Quiero llegar, si Dios quiere, a la pasión de Cristo para el siguiente fin de semana, para recordar, ¿verdad?, lo que Él ha hecho por nosotros, el amor de Dios tan grande, tan maravilloso, que dio su vida para darnos el perdón de pecados. Pero miren lo que dice aquí, que el Espíritu Santo, sí, que cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Y esa parte tiene mucho que hablar. Hay mucho que explicar ahí. Porque si profesas una religión, aún una religión cristiana, donde tienen el testimonio del Evangelio y de la verdad de quién es Jesucristo, pero si hay culpa en tu vida de tus pecados, creo que en verdad es prueba legítima de que no has creído en Él. Dice que el Espíritu Santo convictará al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Aunque testifiques una religión cristiana, si hay culpa de tu vida de pecado en ti, en tu conciencia, si sientes la culpa, el remordimiento de tu pecado en tu vida, es posible que no has venido a conocer a Jesucristo. Creo que Jesucristo solamente es una religión en tu vida y no una realidad. Si es que hay culpa de pecado en tu vida, en el estado que te encuentras, aunque proceses una fe en el Señor. Acuérdense que la gracia de Dios es la influencia divina de Dios en el corazón de todo ser humano, convictándonos de la existencia de Dios, de nuestra vida de pecado y de la verdad de quién es Jesucristo y la esperanza de vida eterna que tenemos en Él. Es Dios mismo actuando por medio de su Espíritu Santo para convencernos del pecado, de justicia y de juicio. Por medio de su gracia. El Espíritu Santo es el que administra la gracia de Dios en las vidas de las personas. El Espíritu Santo es el que trae la convicción de tu vida de pecado para traerte a un arrepentimiento verdadero
para que puedas recibir el perdón de pecados que Dios ya te dio. Si hay remordimiento de culpa por el pecado en nuestras vidas, es buena noticia si le hacemos caso a esa convicción y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Y reconocemos que si nos convicta el Espíritu Santo de pecado, es porque no creemos verdaderamente en Jesucristo y no estamos verdaderamente descansando en Él. No hemos entendido verdaderamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no lo estamos viviendo. Se los digo por experiencia. Yo con las costumbres religiosas de mi familia, de mi pasado, del catolicismo, me habían enseñado, me habían instruido que Jesucristo estaba en ese madero, ahí en el altar, en la cruz, porque Él dio su vida por mí, para perdonarme. Pero nunca llegué a comprender verdaderamente el Evangelio. Y ven, aunque yo miraba la cruz, incluso aunque creía que tenía que haber un Dios, incluso aunque me esforzaba por rezar los rezos que me instruyeron, había un vacío en mi vida y había culpa de mi vida de pecado. Y esa era una realidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahí estaba convictándome de mi pecado. Aunque estaba yo en un movimiento religioso que abrazan el Evangelio para salvación, para perdón de pecados, pero no te llevan verdaderamente o no te exhortan a que debes verdaderamente de arrepentirte de tus pecados para poder ser salvo. Te exhortan a que te confieses delante de un hombre y te dan una penitencia para que tus pecados te sean perdonados. Sigamos con nuestra... Sí, entonces miren, cuando yo profesaba una religión en el catolicismo por costumbres religiosas de la familia, a pesar de que me esforzaba para rezar los rezos, yo sabía que en mi pecado yo estaba mal delante de los ojos de Dios. Estaba la convicción ahí de culpa en mi vida, porque el Espíritu Santo verdaderamente estaba obrando en mí para traerme verdaderamente a un arrepentimiento verdadero. Jorge, bendiciones. Bendiciones, tenía rato que no te saludaba por acá. Dios te bendiga. Sí, entonces, fíjense lo que dice aquí: cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero creo que el Espíritu Santo es el que trae la convicción de tu vida de pecado. Si hay culpa en tu vida por tus pecados y no estás seguro de que Dios ya te perdonó, es porque no conoces a Jesucristo verdaderamente y no estás edificando tu vida en Él, en la verdad de quién es Él. Dice Jesucristo que en la verdad de quién es Él iba a edificar su iglesia. Y su iglesia es toda la persona que es llamado fuera de su vida de pecado por medio de la predicación del Evangelio, que nos exhorta que nos arrepientamos. Para recibir el perdón de tus pecados tienes que arrepentirte. Y aunque abraces un movimiento religioso, si hay culpa en tu vida de tus pecados, es porque no crees en Jesucristo como debes de creer en Él. ¿Crees que es el Hijo de Dios? ¿Crees que murió en la cruz y resucitó de los muertos? ¿Crees que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pero
no estás seguro si ha quitado el pecado de tu vida, porque aún está la culpa de tu vida de pecado. El Espíritu Santo te trae esa convicción de la vida de pecado en tu vida para traerte a un arrepentimiento verdadero, para que tomes posesión de lo que Dios ya te dio. Dios ya nos dio el perdón de pecados en la cruz del Calvario. Para eso murió Jesucristo. No es de que si Dios me vaya a perdonar, es de que Dios ya nos perdonó en la cruz del Calvario. Amén. ¿Sí? Y si hay culpa en nuestras vidas del pecado que cometemos, es porque verdaderamente no hemos creído en Jesucristo como debemos. ¿Sí? Bueno, pasamos al siguiente paso. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veráis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mira, el Espíritu Santo te debe de dar la convicción absoluta y total de la resurrección de los muertos de Cristo, y que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. El Espíritu Santo te debe de convencer, te debe de traer a una convicción absoluta de que Jesucristo vive. ¿Sí? Dice aquí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verás más. ¿Y cuál es la justicia de Dios? De que Dios dio a su Hijo, murió en la cruz, pero se levantó de los muertos porque ha vencido la muerte. Y si está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros. Si tú vas a Dios por medio de otros artefactos religiosos, los santos que te ponen delante de ti, y tienes más esperanza en San Pedro, en San Martín de Porres, aún en la Virgen María, antes que tengas esperanza de creer verdaderamente en Jesucristo y descansar en Jesucristo, quien fue Él el que dio su vida por ti y quien está delante de la diestra de Dios, ¿verdad? En la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Dice que si alguno pecare contra Dios, abogado tenemos, ¿sí? Abogado tenemos en el cielo, delante de la presencia de Dios, a Jesucristo que intercede por nosotros. Y si no le conoces, vas a querer llegar a Dios por medio de estas estatuas, imágenes, que te dicen que son santos cuando solamente son un pedazo de yeso, un pedazo de cerámica, un pedazo de madera con forma de hombre. Porque imagínate, en aquel tiempo no había fotografías. ¿Cómo saben que se miraba Pedro así como hacen estas imágenes? ¿Sí? Algún artista, quizás griego, porque ellos eran muy buenos los griegos y en el Imperio Romano para hacer esculturas. Y si miras, todo eso tiene influencia romana, no cristiana, romana. Los césares en el Imperio Romano se mandaban a hacer sus imágenes de ellos y la gente tenía que ir y ofrecerle incienso a la imagen de César. ¿De dónde entró toda esa influencia en la Iglesia Católica de las costumbres romanas? ¿Sí? Roma no tiene nada que ver con el testimonio de Dios y de la salvación, porque Roma es una nación pagana, pero Jerusalén, el pueblo de Israel, los judíos, ¿verdad? Los hebreos, los hijos de Abraham, los hijos de Israel, son los que Dios escogió para que fueran el testimonio de la existencia de un Dios vivo. ¿Sí? Y no tenemos que caer en cosas así semejantes como esas de querer venir a Dios por medio de artefactos de cerámica. Mira si esa cosa verdaderamente te va a hacer un favor. Tú tienes que pagar por él. Si es que lo compras, si es que no te lo hallaste en la basura tirado.
Y la gente cuando encuentra algo así tirado en la basura, lo agarra, lo abraza, lo atesora. ¡Ay, un santito! Yo me lo llevo para mi casa. Se lo echa al hombro en un morral y se lo lleva para su casa. Lo pone allá en una mesa porque ni siquiera puede sentarse a donde él lo quiere tener. Y ahí le dice, ¿verdad? Y ahí le pide. Y ahí se persina delante de esa cosa. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesucristo. Porque no están verdaderamente, plenamente convencidos de que Jesucristo resucitó de los muertos y ascendió al Padre y está sentado a la diestra de Dios. Por eso no pueden venir a Él. Quieren venir a Él por medio de todas estas cosas religiosas que son solamente doctrinas de demonios. Sí, los hombres las establecen, pero son doctrinas de demonios. Entonces, de justicia, dice, convencerá al mundo de justicia por cuanto voy al Padre y no me verás más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahí el Espíritu Santo es el que te debe de traer la convicción de la resurrección de los muertos, que es una garantía que Dios no dejará tu cuerpo en el sepulcro. Debes de estar convencido y es el Espíritu Santo quien te debe de convencer de esa verdad. Porque si no estás convencido de que el imperio de la muerte ya fue juzgado, que el príncipe de este mundo ya fue vencido, su imperio de la muerte ya se terminó. Cristo conquistó la muerte y el Hades. Cristo conquistó la tumba, Cristo conquistó la muerte. Y si el Espíritu Santo no te ha convencido de esa verdad es porque no lo tienes morando en Él, no le haces caso, porque la convicción de tu vida de pecado, ahí está, porque ahí está el Espíritu Santo queriéndote traer a un arrepentimiento para que recibas el poder del Espíritu Santo que te convencerá de que Jesucristo resucitó de los muertos y que el imperio de la muerte ya fue vencido. Pregúntate esta pregunta ahorita. ¿Estás ciertísimamente seguro, no de que eres cristiano, no de que tienes una religión y eres fiel a esa religión, no? ¿Estás completamente convencido que Dios no dejará tus huesos en el sepulcro para siempre? ¿Estás plenamente convencido que Dios no dejará tus huesos en la tumba para siempre? Porque si no estás convencido de esa verdad, la gracia de Dios no se ha perfeccionado en tu vida. El Espíritu Santo no ha venido a morar en ti. Si tienes miedo a la muerte, si tienes inseguridad, si sientes la carga de tu vida de pecado, la culpa por tu pecado en tu vida, es porque no has verdaderamente recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Aunque estés en una iglesia cristiana, si hay culpa de tu vida de pecado, es porque no le has conocido. No tienes ni idea de cómo funciona o qué es el Evangelio. Sí. Pero el Espíritu Santo te da la seguridad y la certeza de que Dios no va a dejar tus huesos en el sepulcro para siempre. Como lo que compartí el otro día en un video que les pedí que me lo compartan en el día de mi funeral. Dios les bendiga siempre, mi hermano, desde Chihuahua, México. Cristo vive, porque siempre Él es Dios. Romanos 9:5, Dios el bueno. Soy Jorge Arguiles. Un abrazo en Cristo. Amén. Bendiciones. Gracias. Gracias por tus saludos, Jorge.
Bueno, nos vamos porque tengo que hacer otro. Estoy compartiendo, ayer empecé una serie de reflexiones escudriñando los proverbios de Salomón. Lo estoy subiendo en el canal de los herederos del rey y también Cristiano Adelante, Soldado de Cristo. Va con el fin de ministrar y agarrar consejos sabios. Y ayer subí el primero. Ahorita tengo que terminar para grabar el segundo mensaje de eso. Y me tengo que ir a trabajar. Entonces aquí estamos. El Espíritu Santo te debe de convictar de que el imperio de la muerte ya fue vencido, que Satanás ya no tiene ninguna potestad sobre tu vida si verdaderamente has venido a un arrepentimiento verdadero, si has recibido el perdón de tus pecados genuinamente ante los ojos de Dios y si verdaderamente el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de ti, te convictará de esas cosas. De que Dios te perdonó, de que Jesucristo murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre y Él está vivo y escucha tus palabras, tus peticiones. Debes de estar convencido de que Él te escucha y no tienes que ir con estas imágenes de cerámica para pedirle a Él que te ayude. Y también debes de estar convencido de que Dios no dejará tu cuerpo en el sepulcro para siempre. Tienes esa esperanza. Vives verdaderamente en esa esperanza viva que tenemos en la verdad del Evangelio de Cristo. La noticia buena de que Dios nos perdonó, de que Dios dio a su Hijo, murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, y esa es nuestra garantía de que la vida eterna es una realidad, de que Dios no va a dejar nuestros cuerpos en la tumba para siempre y que un día viviremos en el reino con nuestro Señor Jesucristo aquí en este mundo y después cielos nuevos y tierras nuevas, y viviremos en la viva presencia del Dios creador del cielo y de la tierra para siempre. Bueno, dice Jesucristo aquí: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Miren, ¿por qué la gente se deja llevar por esta ola de doctrinas, de demonios, de doctrinas equivocadas, de doctrinas erradas? Porque no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente de sus pecados, recibe el perdón de pecados, el Espíritu Santo viene y mora en esa persona y te va a guiar a toda verdad. Y toda verdad es la doctrina misma. Si la doctrina está errada, si la doctrina no testifica o contradice el Evangelio, es una doctrina de demonios, es una doctrina falsa, no te va a llevar nada de bueno en tu vida. Y si la abrazas, te vas a desviar y vas a caer de la gracia de Dios y vas a querer comenzar a hacer obras para ser salvo, cuando tú ya eres salvo por la fe en Jesucristo, porque Él dio su vida y te perdonó. El Espíritu Santo, si entiendes mis palabras ahorita y que ves que la doctrina verdaderamente es correcta, testifica dentro de tu corazón afirmándola que es verdad, es porque el Espíritu Santo te la ministra. Sí. Entonces el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, en toda doctrina sana, de acuerdo al plan de Dios. Para eso lo envió. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Creo que la tristeza convertida en gozo. Lo voy a dejar yo creo para otro estudio.
O lo leo de volada. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir esto con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto les digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aquí dice Jesucristo, con esas palabras está hablando de su muerte y de su resurrección. Que les iba a caer tristeza, y por un poco de tiempo, cuando lo miraron que murió, lo sepultaron y no lo miraron más, ¿verdad? Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. ¿Por qué? Porque después de 3 días Él iba a resucitar de los muertos y lo iban a volver a ver, y esa tristeza se iba a convertir en gozo. ¿Sí? Es lo que el Señor está hablando aquí. Les está diciendo estas palabras en base a su muerte y a su resurrección. Porque ellos van a mirar que se va a perder de su vista al meterlo en el sepulcro, pero dentro de breve tiempo lo volverán a ver y se gozarán. De cierto les digo, dice: de cierto les digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolores porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de su angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntarás nada. De cierto les digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí habla del gozo del Espíritu, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Para la próxima viene el tema ahí de yo he vencido al mundo, y vamos a enfocarnos ahí. Lo voy a hacer un poquito corto hoy, porque en la mera verdad a veces me cuelgo demasiado, a veces todo el tiempo. Ay, Padre mío, ayúdame. No se rían, hermanos, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia y tu perdón, Señor. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo, bendito Dios, perfeccione su obra en nuestras vidas, Señor. Que nos traiga un arrepentimiento verdadero para poder repudiar toda obra de pecado y de maldad de nuestras vidas, tanto de la mente, en el corazón, en los deseos de nuestro corazón, tanto como de obras. Padre, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos convicte aún de las palabras que hablamos, Señor. Una manera de dirigir nuestras vidas que no te honra a ti, bendito Dios. Tú no nos has perdonado, Señor, para seguir en esa vida de testarudos, en esa vida de pecado, Padre. Tú nos has perdonado para darnos la libertad, para quitar toda influencia de Satanás contra nuestras vidas, para guardarnos de la tentación, para poder resistir al diablo, Señor, para poder vivir vidas victoriosas, confiados
en la verdad absoluta que tenemos en Cristo. El perdón de nuestros pecados, la seguridad de que Él está vivo, está en la viva presencia tuya, Padre. Que Él resucitó de los muertos y no necesitamos artículos de cerámica o de madera o de yeso para clamar a ti, porque eso es idolatría, eso es doctrina de demonios. ¿Para qué ir a estas cosas, artículos de cerámica, cuando tenemos un Cristo resucitado que dio su vida por nosotros y que nos ama hasta lo último o hasta el fin del mundo? Nos amará. Te pido, bendito Dios, que verdaderamente nos convicte tu Espíritu Santo y nos traiga a un convencimiento total de la existencia tuya, de la existencia de Jesucristo, de la verdad de Jesucristo, su muerte, su resurrección y que Él vive el día de hoy. Y también, sobre todo, que nos convenza de que no dejarás nuestros cuerpos en la tumba para siempre, Padre. Si descansamos en esa verdad absoluta, Padre, estaremos firmes esperando, Señor, la venida tuya hasta el día que tú nos redimas ya de este mundo, Padre, y te glorifiques en nuestras vidas, Padre, porque tú las has comprado con la sangre de Cristo. Que tu Espíritu Santo nos llene de esa verdad. Gracias, Señor, gracias. Aquí estamos, Señor, siguiendo, predicando tu palabra, Señor, ocupándonos en trabajar en tu viña, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias. Amén. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Amén. En la viña del Señor. No sé cantar. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Síganos ahí en Los Herederos del Rey, en el canal ahí en YouTube, Los Herederos del Rey, ¿verdad? Y Cristiano Adelante, Soldado de Cristo. Son con el fin de motivar a los jóvenes que permanezcan en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Voy a compartir, ese sí lo grabo y luego lo subo, porque es nuevo el canal y no me deja subir en vivo desde mi teléfono. Pero nuestra reflexión ahora está en en Proverbios capítulo 1, del versículo 10 en adelante, y me tomo un breve tiempo, entre 20 minutos solamente, consejos. Vamos mirando las palabras, buscando su significado, dándole sentido, escudriñando más que nada, escudriñando los proverbios de Salomón. Yo creo que así le vamos a poner a esa serie de estudios ahí, escudriñando los proverbios de Salomón. Bendiciones, gracias por sus saludos. Saludos a mis hermanos en España. Adelante, mis valientes. Fíense del Señor de todo su corazón y resistan ahí. Sean antorchas entre toda esa idolatría y toda esa religión católica, apostólica, allá en Roma. Amén. De Roma, bueno, de España en Roma. Por fin, bueno, allá. Sean fieles, mis valientes. Dios les bendiga ricamente.